Desde antes de que los colonizadores llegaran a América, se contaba con la expresión poética transmitida de forma oral. Esto, junto con la poesía renacentista española, es un antecedente de lo que hoy conocemos como lírica hispanoamericana, convirtiéndola en un género mestizo. Cuando dio lugar la conquista, muchos poetas novohispanos se concentraron en escribir crónicas acerca de sus vivencias en el nuevo continente, siempre siguiendo las reglas líricas que traían consigo desde Europa. No le daban importancia a las culturas indígenas, era claro que por su pensamiento de superioridad valoraban lo europeo por encima de lo indígena. Gracias a algunos colonizadores e indígenas evangelizados, muchos relatos transmitidos de generación en generación oralmente fueron transcritos para ser recuperados. Las primeras formas líricas oficialmente hispanoamericanas son fragmentos de romances y coplas con influencia del Renacimiento, sobre todo en sonetos que representaban sofisticación. En el nuevo continente fueron las capitales las que recibieron un mayor flujo renacentista. En las coplas, romances, glosas y décimas se trataban las sátiras, el amor de valor académico y los asuntos sacros. El barroco llegó a partir del siglo XVII con Luis de Góngora como el representante máximo de la escuela culterana. También destacaron poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, Luis de Tejeda, Juan de Espinosa Medrano, Luis de Belmonte Bermúdez, entre otros. El neoclasicismo se dio el siglo siguiente, convirtiéndose en un movimiento estético y cultural con valores de racionalidad, búsqueda y difusión del conocimiento. Es importante recordar que la Ilustración originó a mediados de este siglo. Es por eso que las características del neoclasicismo tienen entre ellas la creación de la enciclopedia como unión de todo el conocimiento de la cultura humana, el rechazo del pensamiento inclinado al barroco, la influencia francesa y la búsqueda de los orígenes grecolatinos clásicos. Algunos de los representantes son José María de Heredia, Bartolomé Hidalgo, Juan Cruz Varela y José Joaquín de Olmedo. En el siglo XIX se dio la Revolución Industrial y la invasión napoleónica en España, por lo cual comenzaron a nacer ideas independientes por parte de las colonias. Estas ideas ocasionaron la búsqueda por los autores franceses y la separación de los modelos literarios europeos. El romanticismo hispanoamericano exalta los sentimientos, el subjetivismo, el nacionalismo, el amor pasional, la melancolía y la historia. Algunos representantes son Esteban Echeverría, José Joaquín de Mora, Bartolomé Mitre, Juan Zorrilla de San Martín y Ricardo José Bustamante. En cuanto al modernismo, hablamos de la corriente más importante en Hispanoamérica, representando la independencia literaria con nuevos ritmos y lenguaje original, y siendo imitada por los españoles. Hubieron varios modernistas importantes como Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, Amado Nervo y Ricardo Jaimes Freire. Al modernismo le siguieron varias corrientes poéticas de vanguardia. Estas rompieron con algunas normas de la rima y del lenguaje lógico. Entre los más destacados poetas de estas corrientes se encuentra Jorge Luis Borges, César Vallejo y Pablo Neruda. Es hora de enfocarnos más en cuanto a la lírica mexicana y su contexto. Como bien sabemos, antes de la llegada de los españoles, en el territorio donde se encuentra hoy México, se hablaban varios idiomas. Sin embargo, distintas fuentes nos han dejado testimonio de la lengua náhuatl. El más destacado poeta de los nahuas es Nezahualcóyotl, quien se inspiró en los valores humanistas de Quetzalcóatl. En cuanto a la lírica novohispana, Bernal Díaz del Castillo es un gran ejemplo de las crónicas, las primeras muestras literarias de la conquista, con su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Después de la conquista de Tenochtitlán, la llegada del primer virrey desató un movimiento poético fuerte. Tanto Túmulo Imperial de Francisco Cervantes de Salazar, como la obra anónima titulada Flores de Varia Poesía, dieron inicio oficial a la lírica novohispana. Otros poetas de la época son Pedro de Trejo y Francisco de Terrazas. La poesía barroca dio muchos frutos. Producto de esta corriente son sus grandes representantes, entre ellos Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. Ambos le dieron un nivel de grandeza a la literatura mexicana. Tras la ola borbónica en España, los modos afrancesados fueron adoptados por la clase educada de la Nueva España, abriéndole las puertas a un nuevo movimiento lírico llamado el neoclasicismo mexicano. Este seguirá características como el valor cristiano en la poesía y tratará temas como el amor, lo bucólico, lo satírico y lo religioso.
Algunos representantes son Francisco Javier Alegre, José Manuel Martínez de Navarrete y Diego José de Abadá. El romanticismo llegó tarde a México debido a las ideas independentistas. Aquellas fueron consecuencia de la invasión francesa en España y de las ideas de la Ilustración. Personas como Manuel Acuña y Salvador Díaz Mirón siguieron este camino romántico en su plenitud. La época del modernismo en México se vio incluida por los cambios políticos y revolucionarios. Sin embargo, fue una corriente que sirvió para definir nuestra independencia literaria. Se dio en dos etapas. La primera fue experimental, en donde se buscaba la novedad y la renovación, y la segunda se trató de la individualidad de cada poeta. En el siglo XX surgió una ola contemporánea en la lírica del país, sobre todo con Ramón López Velarde y su gran aportación literaria. Al mismo tiempo, el estridentismo fue un movimiento vanguardista importante en México, fundado por Manuel Maple Arce. Ambas corrientes se distanciaron del neoclasicismo y folcloricismo a la mexicana. Algunos de los muchos representantes son Octavio Paz, Jaime Sabines y José Emilio Pacheco.